Interfaz. En nuestro motor ya hemos definido el árbol de la escena, el gestor de recursos, y tenemos algunas nociones de cómo se realiza el dibujado de esta escena utilizando la librería gráfica GL. En este tema vamos a definir el último módulo necesario, la interfaz. Una interfaz es la conexión funcional entre dos sistemas de cualquier tipo, dando como resultado una comunicación entre diferentes niveles. En nuestro motor gráfico, la interfaz es su API, Application Programming Interface, es decir, el conjunto de clases y métodos que ofrece el motor gráfico para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. Proponemos construir la interfaz del motor según un patrón facade o fachada. Este patrón es adecuado cuando queramos minimizar la comunicación y la dependencia entre los subsistemas, proporcionar una interfaz simple para un subsistema complejo, preservar determinada funcionalidad para evitar comportamiento inadecuado, estructurar varios subsistemas en capas y desacoplar un sistema de sus subsistemas, haciéndolo más independiente, portable y reutilizable. El uso de la interfaz tiene muchas utilidades. En primer lugar, separa el motor de la aplicación, de modo que el motor puede sustituirse fácilmente por otro y también reutilizarse. Además, proporciona una única clase como interfaz en todo el motor, lo que permite ocultar la complejidad de uso del motor. En este caso, además, recordemos que también incorporamos en el esquema una fachada de la aplicación que seguía el mismo concepto, independizar la aplicación del motor gráfico. La interfaz, por otro lado, evita operaciones ilegales sobre el motor, manteniendo así la integridad del árbol de la escena y de todos los datos. También puede proporcionar funciones de utilidad, de manera que facilita muchas acciones que debería hacer la aplicación en otro caso. Veamos cómo puede ser la interfaz. Nosotros proponemos una única clase que dé acceso a todo el motor. Por lo tanto, esta será la única clase que se podrá manejar desde fuera del motor. La vamos a llamar MotorTag. Esta clase tiene dos atributos principales, ambos privados. El nodo raíz de la escena, padre de todos los nodos que incorporemos, y el gestor de recursos que permitirá el acceso a todos los recursos. Los métodos públicos son los que permiten construir toda la escena. Los principales son aquellos que nos permiten incorporar los diferentes tipos de nodos hoja asociados a entidades, crear cámara, crear luz y crear modelo. Y también para crear nodos vacíos, en este caso el método crearNodo. Si definiéramos nuevos tipos de entidades, pues deberíamos incorporar el correspondiente método de crear entidad, por ejemplo para animaciones. Todos estos métodos tienen en común que encapsulan en una sola función la creación del nodo y de la entidad correspondiente y devuelven el nodo en el que se aloja la entidad creada. Como parámetros, todos ellos necesitan el nodo padre para dar esa estructura al árbol de la escena, las transformaciones del nodo y aquellos parámetros propios de cada entidad. A continuación veremos con detalle estos parámetros. El manejo de las cámaras y las luces requiere además algún tipo de procesamiento adicional, pero eso lo veremos en otros vídeos junto con el dibujado de la escena completa. El método crearNodo nos permite crear un nodo vacío, sin entidad. Recordemos que los nodos sin entidad son los nodos rama intermedios, que nos permiten agrupar varios nodos hijos en una sola agrupación. El método crea un nuevo nodo como hijo del padre pasado por parámetro. Si hemos dejado que el padre sea nulo, utilizaremos como nodo padre el nodo raíz de la escena, que es un atributo de esta interfaz. Debemos almacenar en los atributos del nodo los vectores con las tres transformaciones de traslación, rotación y escalado. Y antes de devolver el nodo creado, será necesario también poner a verdadero su atributo actualizar matriz. Recordemos que este atributo mejora la eficiencia ya que se utiliza para calcular la matriz de transformación solo cuando ha habido cambios. Si lo que queremos es crear un nodo con una entidad de tipo cámara asociada, utilizaremos el método crearCámara. En este caso, el nodo, al tener una entidad, es un nodo hoja. El método funciona exactamente igual que el anterior, creando un nuevo nodo, hijo del nodo padre o de la raíz si este fuera nulo, y almacenando los atributos del nodo los vectores con las transformaciones. Pero además es necesario crear la entidad de tipo eCámara y guardarla en el nodo. Por eso debemos pasar al método los parámetros necesarios para crear una cámara, por ejemplo los planos cercano, lejano, derecho, izquierdo, superior e inferior y quizás algún otro parámetro de la cámara.
Lo mismo ocurre si lo que queremos es crear un nodo con una entidad de tipo luz asociada, a través del método crear luz. En este caso será necesario pasar los parámetros de la luz, por ejemplo la intensidad, el tipo de luz, etc., y utilizarlos para crear la entidad de tipo eLuz y guardarla en el nodo. Por lo demás, el resto del método es igual a los anteriores. Por último, en el caso de querer crear un nodo con una entidad de tipo modelo asociada, utilizaremos el método crear modelo. El método funciona también igual que los anteriores, creando un nuevo nodo con una malla asociada. Por eso es necesario pasarle como parámetro el nombre del fichero en el que se encuentra la malla. Este método es el que hace uso del gestor de recursos, obteniendo el recurso a partir del nombre del fichero con el método getRecurso del gestor, que ya vimos en un vídeo anterior, y utilizando este recurso para crear una entidad con el recurso asociado. Con este método tenemos disponible ya la mayor parte de la interfaz de nuestro motor. Si queremos añadir nuevos tipos de entidades al motor como animaciones, bastaría con crear ese nuevo tipo de entidad y añadir a nuestra interfaz el método crear entidad correspondiente. Para terminar, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizaríamos esta interfaz desde una aplicación externa que quisiera hacer uso del motor, por ejemplo nuestro videojuego o una aplicación web. Supongamos formada esta escena por un personaje con un sombrero, desplazado en el eje de las X, una luz puntual cenital y una cámara en la parte positiva del eje de las Z orientada hacia el personaje según la disposición que mostramos en la figura. Para crear esta escena en una aplicación externa, como nuestro videojuego o nuestra aplicación gráfica en web, utilizamos las llamadas a los métodos de la interfaz de nuestro motor, de la siguiente manera. En primer lugar, debemos crear la interfaz o, dicho de otra forma, creamos el motor gráfico. Ahora debemos crear los diferentes nodos de la escena. El orden en que creemos estos nodos en principio es irrelevante, puesto que el orden lo dará la estructura del árbol que formemos. Por ejemplo, nosotros creamos primero la cámara. Una cámara, por defecto, es decir, si no le aplicamos ninguna transformación, está siempre situada en el origen de coordenadas mirando hacia las zetas negativas. Para colocarla como en la imagen es necesario primero rotarla en el eje de las Y's. Recordemos que los valores de rotación positivos representan un giro en sentido antihorario visto desde la parte positiva del eje. En el ejemplo, la rotación sería de menos 45 grados o, en términos positivos, de más 315 grados. Si utilizamos radianes, la rotación sería de más 7 por pi cuartos radianes, que es la operación que vamos a utilizar. Por último, deberíamos trasladarla en el eje de las zetas, en este ejemplo 25 unidades. En la llamada al método crear cámara se crea la cámara hija de la raíz, por eso está el parámetro padre a nulo, con una traslación de 25 unidades en z y una rotación de 7 por pi cuartos radianes en y un escalado de 1, es decir, no hay cambio en las dimensiones por este escalado. En este punto recordemos que el orden de aplicación de las transformaciones, como vimos cuando hablamos de ellas, es primero escalado, luego rotación y por último traslación, de forma que el orden en los parámetros es indiferente. Además, será necesario proporcionar los parámetros para la proyección, como el plano cercano a 0,1 unidades, el lejano a 100 unidades y los demás planos. Como en el caso de la cámara, las luces por defecto también están situadas en el origen y orientadas hacia las zetas negativas. Para situarla en la parte superior debemos rotar la luz menos 90 grados, o dicho de otra manera, 3 por pi medios radianes alrededor del eje X y desplazarla 25 unidades en el eje Y positivo. Los parámetros de la luz tienen que ver con la intensidad de la luz, en este caso un color blanco, es decir, RGB igual a 111, y con el tipo de luz, en este caso puntual. El resultado es esta escena, a falta de situar correctamente el personaje. Supongamos el cuerpo del personaje y el sombrero modelados por separado. El personaje y el modelo se han modelado en el programa de modelado, centrados en el origen, pero nos interesa dentro del árbol manejarlos como un todo. Por esta razón nos interesa tener un nodo intermedio que agrupe tanto al modelo del cuerpo como al del sombrero.
Este nodo es hijo de la raíz de la escena, tiene unas transformaciones que después explicaremos, pero no tiene asociada ninguna entidad. Por eso no le pasamos ningún parámetro referente a la entidad. Antes de explicar completamente el nodo intermedio, veamos los nodos hijos de este. Son dos nodos con entidades de tipo eModelo, por lo que necesitan, además de los parámetros comunes a todos los métodos para crear nodos, el nombre del fichero con el modelo en el formato adecuado, por ejemplo en este caso .blend. Veamos con detalle las transformaciones asociadas, que son las más interesantes. Empecemos por el sombrero, que como ya hemos visto está situado al principio en el origen. Si la altura del personaje es, por ejemplo, de 10 unidades, para situarlo sobre su cabeza será necesario desplazarlo 10 unidades en el eje de las Y's. Además, vamos a girarlo una pequeña cantidad en el eje de las zetas para ladearlo ligeramente. En cuanto al cuerpo del personaje, vamos a suponer que no debe transformarse, puesto que las transformaciones para desplazarlo a su lugar las vamos a aplicar a todo el personaje, incluyendo el sombrero, y no solo al cuerpo. Por esta razón, al personaje completo, es decir, al nodo que agrupa el cuerpo y el sombrero, debemos aplicarle una traslación, en este caso de 10 unidades tanto en X como en Z. La agrupación de diferentes nodos permite manejar por separado las transformaciones que afectan a un solo elemento de la agrupación de las que afectan a todo el grupo y además manejar todo el grupo completamente. El resultado es este árbol para la escena que hemos definido. Algunas cuestiones adicionales para el manejo eficiente de las luces y las cámaras y para el dibujado de la escena las veremos en los siguientes vídeos.